Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las estrellas turcas que han conquistado corazones a nivel mundial. Vamos a hablar de un asunto que sin duda ha generado un torbellino de emociones y especulaciones: las supuestas revelaciones de mensajes íntimos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien, ese dúo dinámico de la pantalla chica que tantos suspiros ha provocado con su química. Si eres fan de ellos o simplemente te gusta estar al tanto de los escándalos y las noticias más jugosas del espectáculo, quédate conmigo porque este vídeo promete ser muy interesante. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más relevante y entretenido. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título de este vídeo, como ya lo habrán visto, es bastante directo y no deja lugar a dudas sobre lo que vamos a tratar. Se trata de unas supuestas filtraciones de mensajes privados entre Hande Erçel, la deslumbrante actriz conocida por su papel en Amor Eterno y otras producciones exitosas, y Kerem Bürsin, el carismático galán que conquistó al público con Love is in the air, entre otras. La noticia ha explotado en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, desatando un sinfín de comentarios y debates. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Se trata de una campaña de desprestigio, de un malentendido, o hay algo de verdad detrás de estas supuestas revelaciones? Para poner un poco de contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo compartieron pantalla y una química innegable en la serie que los catapultó a la fama internacional, sino que también se rumoreó intensamente sobre una relación sentimental entre ellos. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil discreto sobre su vida privada, lo que alimentó aún más las especulaciones de sus seguidores. Y cuando finalmente parecieron confirmar su relación, el mundo del espectáculo y sus fans celebraron esta unión. Sin embargo, la relación llegó a su fin, dejando tras de sí una estela de tristeza para muchos de sus seguidores. Ahora, la aparición de estos supuestos mensajes íntimos ha revivido un interés particular en su relación y en los detalles que podrían haber existido. Según lo que se ha filtrado, estos mensajes privados supuestamente revelan conversaciones de carácter muy personal, incluso íntimo, entre ambos. Obviamente, en el mundo de la farándula, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y las filtraciones de este tipo pueden tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel profesional como personal para los involucrados. Es importante recalcar desde el principio que hasta el momento de la grabación de este vídeo, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido comunicados oficiales confirmando o desmintiendo la autenticidad de estos mensajes. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener la prudencia y no caer en juicios precipitados. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la desinformación y los rumores, y es fácil que una noticia, por impactante que sea, se magnifique sin tener una base sólida. Analicemos las posibles implicaciones de una filtración de este tipo. Si los mensajes son reales, y esto es un gran sí, estaríamos hablando de una violación flagrante de la privacidad de ambos actores. La confianza en las comunicaciones digitales es algo que muchos damos por sentado, pero este tipo de incidentes nos recuerdan lo frágil que puede ser esa confianza. Imaginen la vulnerabilidad que deben sentir al saber que conversaciones privadas, quizás compartidas en un momento de confianza, ahora están expuestas al escrutinio público. Esto puede generar no solo vergüenza y malestar, sino también daños a su imagen pública y a su carrera profesional, independientemente de si la relación fue pública o privada en su momento. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que estos mensajes sean falsos, o que hayan sido sacados de contexto. En ocasiones, para generar controversia o para dañar la reputación de una figura pública, se recurre a la creación de contenido falso o a la manipulación de información existente. Las herramientas de edición y manipulación digital han avanzado tanto que, lamentablemente, es cada vez más difícil distinguir lo real de lo fabricado. Los motivos detrás de una posible filtración son igualmente variados. Podría ser obra de un hacker malintencionado, de alguien cercano a ellos que busca vengarse o beneficiarse de la situación, o incluso de una estrategia para generar notoriedad. En el mundo del entretenimiento, los escándalos a menudo son un arma de doble filo. Pueden generar una atención mediática masiva, pero también pueden tener repercusiones negativas a largo plazo.
Hemos visto en otros casos cómo filtraciones de mensajes o fotografías privadas han tenido un impacto significativo en la vida de las celebridades. Algunas han logrado superar el escándalo, e incluso han utilizado la experiencia para abogar por la privacidad y la protección de datos. Otras, lamentablemente, han visto sus carreras truncadas o seriamente afectadas. En el caso específico de Anne Ercel y Kerem Bürsin, ambos son actores muy queridos y con una base de fans muy leal. La reacción de sus seguidores en las redes sociales ha sido, como era de esperar, muy intensa. Hay quienes expresan preocupación por su bienestar, quienes defienden su derecho a la privacidad, y quienes, lamentablemente, se regodean en el morbo y el drama. Es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sentimientos y que merecen respeto. Profundizando un poco más en la naturaleza de las supuestas conversaciones, sin entrar en detalles explícitos que puedan ser inapropiados o especulativos, se dice que los mensajes podrían revelar aspectos de su intimidad, sus sentimientos, y quizás incluso detalles de su relación pasada o presente. La especulación es, sin duda, el ingrediente principal en esta historia, y es difícil separarla de los hechos, especialmente cuando los hechos no están completamente confirmados. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Más allá del drama y la intriga, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, nuestras plataformas de mensajería son extensiones de nuestra vida privada, y la seguridad de esta información es fundamental. Es un recordatorio de que incluso con las personas más cercanas, la precaución es importante. Además, este evento pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el ojo público. Las celebridades viven bajo un escrutinio constante y cualquier aspecto de su vida, incluso el más privado, puede convertirse en noticia. La presión de mantener una imagen pública impecable, sumada a la dificultad de navegar por relaciones personales complejas, puede ser abrumadora. Ahora, ¿qué sucederá a continuación? Es difícil predecirlo. Si los mensajes son reales, es probable que sus representantes legales tomen medidas para intentar mitigar el daño y, si es posible, identificar a los responsables de la filtración. Si los mensajes son falsos, la difusión de información errónea puede ser combatida con desmentidos y con la aplicación de las leyes contra la difamación. Mientras tanto, como espectadores y seguidores, nuestro papel es ser críticos con la información que consumimos. Debemos buscar fuentes confiables, evitar caer en la tentación de difundir rumores sin verificar, y sobre todo, mostrar respeto por las personas involucradas. El entretenimiento no debería basarse en la humillación o la invasión de la privacidad. Es fascinante ver cómo una noticia de este calibre puede movilizar a miles, incluso millones de personas en todo el mundo. La fama de Anne Ercel y Kerem Bürsin trasciende fronteras, y sus historias, sean románticas o escandalosas, capturan la atención global. Este caso, sin duda, se sumará a la larga lista de dramas y controversias que han marcado la historia del espectáculo. Podríamos especular interminablemente sobre los detalles exactos de los mensajes, sobre los sentimientos que podrían haber compartido, o sobre las razones por las que salieron a la luz. Pero, como dijimos al principio, sin confirmación oficial, todo esto queda en el terreno de la suposición. Y en este canal, nos gusta basarnos en la información lo más verificada posible, aunque reconozcamos que en el mundo del entretenimiento, la verdad a veces es esquiva. Este tipo de eventos también pueden tener un impacto en la forma en que las futuras celebridades manejan su vida privada. Quizás esto sirva como una lección para que sean aún más cautelosos con sus comunicaciones, y para que tomen medidas adicionales para proteger su información personal. La tecnología, que nos conecta y nos permite compartir momentos de nuestras vidas, también puede ser una herramienta para la exposición y la vulnerabilidad. En resumen, el supuesto escándalo de los mensajes íntimos de Anne Ercel y Kerem Bürsin ha generado un revuelo mediático considerable. Las filtraciones, de ser ciertas, plantean serias cuestiones sobre la privacidad y la seguridad de la información personal. Hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de los actores involucrados, lo que deja el asunto en un terreno de especulación y rumor. Lo que sí podemos afirmar es el gran interés que genera la vida de estas dos estrellas, y la forma en que sus historias, tanto en la ficción como en la vida real, cautivan a su audiencia. Este es un recordatorio de la delgada línea que existe entre la vida pública y la privada de las celebridades, y de la importancia de tratar esta información con el debido respeto y cautela. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Un vistazo a uno de los escándalos que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá.
Es un tema complejo con muchas capas y especulaciones, y como siempre, les animo a que formen su propia opinión basándose en la información que consideren más fiable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Y si tienen algo que decir, una opinión, una pregunta, o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre este tema o cualquier otro, no duden en dejar un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones e interactuar con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, por favor, denle a asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.